para el Señor y lo hacemos con mucho gusto, amén. Porque de Él es nuestra vida, amén, nuestro tiempo. Vamos a escudriñar un momento las Escrituras, hermanos. Vamos a leer en el libro de Mateo, capítulo 4. Yo lo invito para que tome su Biblia o si gusta verlo en la pantalla. Mateo, capítulo 4. Vamos a leer del verso 18 al 22. Gloria a Cristo Jesús. Cuando ya lo tenga, lo manifiesta con un fuerte amén. 4 del 18 al 22 dice, vamos a decirlo fuerte, con el permiso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hombres, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Gloria a Cristo Jesús. Bien, hermanos, este tema yo le puse por título Caminando con Jesús. Amén, caminando con Jesús. Lo que podemos ver, hermanos, en esta primera lectura de la palabra, podemos ver a los primeros discípulos. Amén. Los primeros discípulos reciben la invitación de seguir a Jesús. Estos primeros discípulos, hermanos, viene nuestro Señor Jesucristo y los invita a seguirle. Amén. Usted puede ver en la lectura, hermanos, no les dio un discurso, no les dio una gran predicación para convencerlos, no les ofreció nada, solamente les dijo, síganme. Amén. Y esos discípulos aceptaron la invitación y comenzaron a caminar con Jesús. Los primeros discípulos, ¿qué es un discípulo? Yo buscaba en el diccionario, discípulo dice que es toda persona que sigue la respuesta de un maestro. Ese es un discípulo, aquel que está atento a la respuesta de un maestro, aquel que sigue la enseñanza de un maestro. Eso es un discípulo. Ahora, cuando hablamos de discípulos, hermanos, como que nuestra mente rápidamente se va a los 12 discípulos, ¿verdad? Pero la palabra nos enseña que Jesús tuvo muchos, una multitud de discípulos. ¿Amén? Esto lo dice en el libro de Lucas, capítulo 19, verso 37. Gloria a Cristo Jesús. Lucas 19, 37, ahí está en pantalla. Dice, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Amén. O sea que no eran 12 discípulos, eran muchos, ¿verdad? Era una multitud de discípulos que seguían a Jesús. Algunos discípulos, hermanos, vemos que fueron comisionados a sanar enfermos y expandir el reino de Dios a través de la palabra. Amén. Algunos de las tantas personas que siguieron a Jesús, el Señor los llama aparte y los comisiona. Amén. Les da una comisión, les da un trabajo. Lucas capítulo 10. Ahí vemos cómo el Señor le place en su soberana voluntad llamar a 70 personas, a 70 discípulos. Y vea lo que les dice. Dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes
predicando la palabra, ¿verdad? Entonces vemos a estos discípulos, estos 70 discípulos, hermanos, van, hacen lo que Jesús les encomendó, y en el verso 17 vea usted cómo regresan esos 70. Dice que venían gozosos, amén. Dice que venían llenos de gozo. ¿Por qué? Dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. 19 dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. O sea, hermanos, estos 70 discípulos van, preparan el camino, pero también dice que Dios les da autoridad para sanar enfermos, para echar fuera demonios, ¿verdad? O sea, el Señor les dio autoridad. Luego más adelante, hermanos, vemos que de todos sus discípulos, una noche, nuestro Señor Jesucristo se va al monte a orar, y dice que pasa toda la noche, porque al día siguiente Él toma una decisión muy importante. Él escoge a 12 de ellos. A estos les llamó apóstoles, ¿verdad? ¿Dónde vemos eso? Bueno, ahí en el libro de Lucas 6, 12 y 13. Gloria a Dios, aleluya. Dice, en aquellos días, Él, Jesús, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Fíjense qué privilegio, hermanos. De toda la multitud de discípulos, Él se complace en llamar a 12, en escoger a 12 para que estuvieran más cerca de Él, ¿verdad? Estos 12, hermanos, no crean que nada más iban a andar con Jesús ahí pegaditos, y no, estos 12 reciben la misma comisión que recibieron los 70. Amén. Esto lo dice en Mateo 10, capítulo 1. Mateo 10 dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. 5, en el verso 5 dice, y a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, ni en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Bueno, ya tenemos en claro, hermanos, Dios tiene muchos discípulos. Él escoge a 70 para ir y predicar la palabra, sanar enfermos. Luego elige 12, ¿verdad? Que los llama también apóstoles. Y todos
los caminos y por los vallados. Perdón, hermanos, ese no es. 14, 25 y 27, ando perdida yo. Dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ahí radicaba, hermano, la responsabilidad de aquel que quería ser discípulo de Jesús. Amén. Lucas 9:23 lo especifica una vez más. Lucas 9:23 dice, y decía a todos, Jesús les decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada mes. No, cada día, ¿verdad? Dice, tome su cruz cada día y sígame. Oiga, hermanos, esto de tomar la cruz cada día como que es medio pesado. Amén. Pero sí se puede. Gloria a Cristo Jesús. Bien, hermanos, había esa responsabilidad para ellos, pero ya una vez que ellos se constituían, se acercaban a Jesús y ya eran discípulos, había una manera de conocer a los verdaderos discípulos. Amén. No solamente era de llevar el título de discípulo, sino que la gente al verlos sabía quién era el verdadero discípulo. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan 13:35, ¿cómo se van a conocer los verdaderos discípulos? Juan 13:35. Gloria al Señor. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros. De esta manera se van a conocer los discípulos. Ahora, hermanos, nada
Porque digo, ¿y si nada más estoy perdiendo mi tiempo? Oiga, hermanos, a veces la palabra viene a nuestras vidas y en vez de abrazarnos, irnos por el lado de Jesús, decidimos dejarlo todo y regresar. Amén. Esta palabra a veces incomoda porque cuando alguien dice, de todos los que están aquí, no todos se van al cielo. Amén. No, hermanos, usted debe tomar la actitud de decir, yo soy uno de los que me voy al cielo. Eso es lo que usted debe de decir, de pensar en su corazón, no de decir, ¿y si no soy yo? ¿Y si todo ese tiempo es tiempo perdido y me estoy perdiendo la pachanga y me estoy perdiendo la cerveza? Amén. La carne es lo que nos inclina, hermanos, a volver hacia atrás. La palabra a veces incomoda, pero goces, hermanos, porque Dios nos ama. Amén. Y es a través de la palabra cuando Él nos habla. Si usted se ha incomodado con alguna palabra, hermanos, gócese. Diga, Señor, gracias porque me amas y me hablas. Amén. Bien, hermanos. ¿Qué sintió Jesús? Ya vimos que muchos de sus discípulos deciden regresar atrás. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Seguimos ahí en San
ayudan más a querer volver atrás. Hay hermanos que se desaniman porque algún hermano le hizo un feo, le hizo un desaire o un fraude. Pero hay hermanos que dicen, bueno, no voy a dejar el camino, nada más voy a cambiarme de iglesia. Pero resulta, hermanos, que en el trayecto que sale de aquí para ir a otra iglesia, dice, voy a tomar unas vacaciones. Decide tomar vacaciones espirituales. Amén. O dice, es que pues no sé a cuál iglesia ir. Estoy esperando que Dios me muestre a dónde voy a ir. Yo sé de una hermana, y con el perdón de la hermana, yo voy a decir lo que ella me decía. Ella dice que se cambió de casa y como no encontraba iglesia, hermanos, pues se le hizo fácil acomodarse al mundo, ¿verdad? Y esta hermana platica y dice que se arrepiente porque todo ese tiempo perdido, hermanos, sus hijos se apartaron también. Ella iba a la iglesia con sus niños y ahora sus hijos están apartados del camino. No tome vacaciones espirituales, hermano. No es bueno, no es sano. Amén. Vamos a ver cuáles son los síntomas de un cristiano desanimado para que usted lo identifique. Si un día me ve así, dígame, hermana, empújeme y dígame, échale para adelante. Amén. Bien, el cristiano desanimado, hermanos, comienza a sentir pereza, presenta pereza espiritual. Amén. Usted le dice, oye, hermano, vamos a la oración y mira, vamos a gozarnos. Es que tengo cosas que hacer. No puedo, ahorita no puedo. Comienza, hermanos, a hacer a un lado las cosas espirituales. Ya no quiere. Luego, cuando viene a la iglesia, se presenta otro síntoma, que es la crítica. Viene, pero nada más para estar checando, está criticando, ¿verdad? A lo mejor no lo comparte con otros, a lo mejor sí, pero ahí está meditando en su cabecita. ¿Y cómo vino la hermana? ¿Y cómo vino el hermano? ¿Y qué dijeron? Y está criticando, ¿verdad? Ya no viene a buscar a Dios, ya no viene a presentarse como un sacrificio vivo, viene a criticar. Otro síntoma, dice que busca un pretexto, hermanos, para abandonarlo todo. Está esperando, hermanos, que alguna hermana le haga una mala cara para decir, es que ella me hizo una
yo, como siempre he dicho, estoy muy, muy agradecida con Dios porque Él me dio otra oportunidad. Pero créanme, no le pasa a todos. ¿Sabe por qué? Porque en el trayecto de ese tiempo a este, hubo momentos en que yo sentía las ganas de volver al camino. Y yo escuchaba una campaña y yo iba. Yo recuerdo una ocasión, estaba una campaña en un parque y estaba yo con mi bebé, el mayor, era un bebé y lo tenía en brazos. Y yo lloraba, hermanos, yo sentía y yo decía, Señor, ahora sí voy a seguirte. Y mi corazón se conmovía, yo sabía que necesitaba otra vez a Dios en mi vida. Pero ¿saben qué, hermanos? No volvía. Porque dice la palabra que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Yo sé que hubo mucha gente, hermanos, orando a Dios, aún sin conocerme, porque cuando usted ora, Señor, levanta a los caídos, levanta a aquel que ya te conoció, vuélvelo a tu camino. Entre ellos estaba yo. Y Dios tuvo misericordia de mí. Y Dios se acordó de mí, hermanos. Escuchó las oraciones. A lo mejor de gente que me conocía o gente que no me conocía, hermanos, pero aquí estoy. ¿Y usted cree que yo voy a desperdiciar esta oportunidad que Él me ha dado? No, no la voy a desperdiciar. Yo le digo, Señor, gracias. Gracias, Señor, y ayúdame, porque solamente contigo yo puedo seguir adelante. Gloria a Cristo Jesús. Fíjese, en una ocasión, hermanos, en que yo visitaba Tierra Blanca, yo todavía no volví al camino, yo iba con mis pantalones así, muy nice. Iba yo con la esposa de mi papá, íbamos al centro a comprar. Cuando más adelante mi
desprotegidos. Amén. Ya no había nada, hermanos, que yo pudiera decirle a ella para que volviera, porque yo estaba igual. Y lamentablemente, hermanos, como les decía, no es de que yo decida y yo regreso dentro de un año, dentro de 3, no depende de mí. Mi hermana hasta esta fecha, hermanos, no ha podido levantarse. Y yo le hablo y le digo, mira, levántate, busca de Dios. Y ella me dice, si tú supieras todo lo que yo he hecho, no me dirías eso. Yo creo que Dios ya no me puede perdonar. Oiga, hermanos, ¿y cómo decirle, cómo predicarle cuando ella era la que predicaba? Yo no participaba, pero ella sí ya predicaba. Ella ya le daba lugar para predicar. Ella conoce. Y uno se desarma y dice, bueno, ¿qué le digo? Y uno cuando siente de parte de Dios hablar, hermanos, hable la palabra. Amén. Santo es el Señor. No te salgas, hermano. No te salgas de la sombra protectora de Dios. No te apartes, hermano. La palabra de Dios dice que Él vino para hurtar, matar y destruir. El enemigo vino para hurtar, matar y destruir. Y es lo que Él espera, hermanos, que usted ponga un piecito allá afuera para llevárselo, para destruirlo. Y no solamente a usted, sino a su familia también. Amén. Quizás este mensaje debió llamarse los peligros de abandonar a Jesús. Quizás este mensaje debió llamarse hermano, no te vayas. Porque en realidad, hermanos, eso es lo que Dios te dice en esta tarde. No te vayas. Y no es que nosotros le hagamos tanta falta a Dios. Nosotros necesitamos de Dios. Pero lo que Él siente, hermanos, cuando uno de nosotros decide volver atrás, es tristeza. Es volver a lastimar las manos de Jesús. Es volver a repetir las heridas cuando uno de nosotros decide regresar atrás. Por eso, hermanos, este es el consejo. Si usted quiere tomarlo, hermanos, de alguien que ya vivió esa experiencia, no regrese atrás, hermanos. Si usted siente que ya no puede, bueno, dígale, Señor, ayúdame. Dame fuerzas. Y el Señor está esperando que usted le pida para Él darle.
con Dios somos más que vencedores. Otra de las cosas que debemos de hacer es poner la mirada en las cosas de arriba. Enfocarnos en Dios, hermanos. No venga al culto si usted viene a criticar, si usted viene a murmurar, si viene a ver qué pasó, quién se cayó, quién se levantó. No. Usted venga, hermanos, con la mirada puesta en Jesús. Él es el que nos da la fuerza, hermanos, para seguir adelante. No vuelva atrás, hermanos. Fortalezcase en el Señor. Trate, hermanos, con todo su corazón de amarle a Él, de amar a Jesús. Cuando nosotros amamos, hermanos, hacemos todo por aquella persona a la que amamos. Si usted ama a Jesús, hermanos, el trabajar para Dios, el hacer lo que usted haga para Dios, lo va a sentir como nada, porque dice: siervos inútiles somos. Amén. Ponga su mirada en Jesús, hermanos. Y recuerda, hermanos, que solamente los que perseveran hasta el final, estos van a ser salvos. Mateo 10:22. ¿Usted quiere ser salvo? Bueno, persevere, hermanos. Camine, siga adelante. Si usted va un pasito lento, no importa, pero siga en el camino, amén. Pero de ninguna manera, hermanos, haga caso al enemigo de volver atrás. No vuelva atrás. No vuelva a la esclavitud, hermanos. Decía nuestra hermanita Berta hace tiempo en ese canto: ¿a dónde iremos, Señor? Amén. Jesús, cuando se vio solo, hermanos, que se fueron aquellos discípulos ingratos, mira a sus discípulos y les dice a los 12: ¿ustedes también se quieren ir? Vamos a leerlo ahí en Lucas capítulo 6. El Señor mira hacia ellos, ¿verdad? Y les dice Jesús a los 12: ¿queréis acaso irnos también vosotros? ¿Se quieren ir? Simón Pedro le dice: Señor, ¿y a quién iremos? ¿A dónde podemos ir si tú tienes palabras de vida eterna? Solamente en Dios, hermanos, podemos encontrar palabras de vida eterna. Y esa es la esperanza que debe de mantenerlo usted firme y de mantenerme a mí. Ya no somos personas comunes. En nosotros está una esperanza de que un día estaremos allá, hermanos. Yo creo a la palabra y sé que esa promesa es para mí. Es para mis hijos, para mi esposo, para ustedes. Póngase de pie, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios. Solamente los que perseveran hasta el fin, estos serán salvos, hermanos. Cristo viene pronto, hermanos. Afírmense más en